Esto es Trading Pro Televisión, esto es la conexión macro. Como siempre les habla José Basagoiti. Vamos a analizar qué está pasando por el mundo, sobre todo por la fontanilla monetaria, también toda la deuda, cómo está afectando el nivel de crecimiento, expectativas en esta sección. Así que arrancamos. Tengo 5 imágenes, como siempre, vamos allá. Conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Bueno, os traigo 5 joyas hoy para debatir. Como sabéis, una sección donde espero vuestros comentarios y que debatamos un poco de lo que está pasando. En primer lugar, vamos a hablar a nivel bursátil. Hemos ya estado prácticamente 3 años con una inversión de la curva. Estamos muy cerquita de ver la desinversión steepening, ¿verdad? Un bull steepening. Y vamos a tratar de analizar qué consecuencias tiene esto. Vamos a poner ya la primera de las imágenes, la vamos a poner en la pantalla para que veáis cómo en Estados Unidos, aquí lo tenéis, pues estamos aún en la desinversión más longeva, más larga de la historia. Bien, sabéis que la inversión de la curva tiende a anticipar recesiones porque no deja de ser un ejemplo de que hay una lucha por liquidez, ¿no?, de los agentes. Y por eso se desinvierte la curva, es decir, la parte de corto plazo tiene más interés que la parte de largo plazo, cuando es algo totalmente anómalo. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis bien y cómo estamos ahora mismo a punto de ver esa desinversión. Son varios factores los que han provocado esto: la expectativa de que haya recortes de tipos por parte de la Reserva Federal, también la elección de Donald Trump, que sabemos que ha dicho que es un presidente que va a presionar por una política de tipos bajos. Todo esto, fijaros cómo está llevándonos a porque estamos muy cerquita, quizás esta semana ya lo tengamos, esa desinversión, en este caso del 2 años con el 30, ¿verdad? En este caso tenemos ahí esa inversión. ¿Por qué es anómala la inversión de la curva? Evidentemente, cuando más a corto plazo te tienen que pagar menos interés. Cuando inviertes, financias al Estado a más largo plazo, el Estado te tiene que pagar más interés porque dejas de tener liquidez, ¿verdad? Y además hay más riesgo por duración, ¿no? Por lo tanto, bueno, volvemos a la normalidad. Hay un dicho en Wall Street, ya lo sabéis, que dice: teme a la inversión. Repito, anticipa recesiones, pero tiembla con la desinversión, porque cuando se produce la desinversión es cuando suelen llegar los crash bursátiles. No hay más que echar un ojo a la historia. Por lo tanto, si hacemos caso a esto, que estamos muy cerquita de ver la desinversión, es probable que estemos cerca del techo de mercado. Sí, insisto, esta pauta se cumple en Wall Street. Así que mucho cuidado, ¿verdad? Volveríamos a esa curva empinada, no deja de ser la curva de tipos en el eje vertical. El tiempo, en el eje, perdón, los tipos de interés, en el eje horizontal el tiempo, pues evidentemente tienen que tener una curva empinada, que la parte larga tenga más interés que la parte corta. Parece que vamos a volver a esa situación, pero insisto, es una situación que viene con mucho dolor históricamente en el lado de la bolsa, y además anticipar recesiones, una acción que se ha atrasado, pero insisto, es muy normal, los ciclos son muy diferentes, realmente tienen la misma raíz, pero son muy diferentes, y que se haya prolongado no implica que no vaya a haber la recesión. Vamos a la siguiente de las imágenes, después de haber visto esta desinversión que estamos cerca de ver y que nos puede anticipar la recesión. Fijaros, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco con qué suele pasar con la desinversión en el mercado de bonos y también a nivel de recesión. Este gráfico es importantísimo. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis bien, que no perdáis nada de detalle, porque merece la pena detenerse un poco. Fijaros, aquí tenéis los rendimientos del soberano 10 años, ¿no? Y fijaros abajo tenéis efectivamente la curva invertida, ¿verdad? Como ahora mismo estamos en un momento histórico, se ha invertido durante muchísimo tiempo. Y suele ser cuando se desinvierte, ¿verdad? Cuando se desploman los intereses, ¿verdad? En este caso, el hecho de que se desplomen los intereses implica que sube el precio del bono. Por eso, también en Trading Pro hemos repetido muchas veces el buen trade que podemos tener, por ejemplo, en el ETF del TLT, que son los bonos de largo plazo, ¿verdad? También bonos a 10 años, 20, 30 años, creo que es una trade muy interesante, es una opinión personal, pero evidentemente este gráfico creo que lo apoya bastante, ¿no? La inversión y también la desinversión, en este caso estamos además ante la inversión más longeva de la historia, que se dice pronto, pues cuando se desinvierte y por tanto el precio suele avisar, el precio de los bonos suele avisar ya de que está cerca de la recesión porque se desploman los intereses. No olvidemos que los intereses de largo plazo no los controla la Reserva Federal, no los controla la banca central. Los intereses de largo plazo los controla el mercado, ¿bien? Y no dejan de ser expectativas de crecimiento e inflación.
si se desploman los intereses es porque realmente se espera que se vaya a desplomar el crecimiento y por tanto entremos en un proceso incluso deflacionario. Eso es fijaos como correlación, no siempre, o sea, no siempre es, como siempre digo, causalidad no siempre es correlación, pero desde luego en este caso creo que sí tiene mucho argumento para serlo, ¿no? La desinversión, es decir, volver a la inversión de la curva, muestra esa lucha por liquidez de los agentes que tienen que financiarse a corto plazo porque no tienen beneficios para cubrir sus los propios intereses que han generado de su deuda. Entonces es normal que se invierta la curva y cuando se desinvierte, insisto, es cuando se suele producir, ¿no? Tanto la recesión como los crashes bursátiles y viene también esa caída muy fuerte de los rendimientos que nos deja dos, desde mi punto de vista, insisto, es una opinión personal, nos deja pues dos lecciones. La primera, que puede marcar un techo en renta variable en el año 2024, quizá en el principio de 2025, y segunda, que la trade puede estar, la trade interesante puede estar en la parte larga de la curva estadounidense. Por lo tanto, podemos empezar a rotar de riesgo a seguridad, de hecho, lo que estamos haciendo en Trading Pro. Tenemos ya muchos riesgos que nos avisan que el fin de la tendencia en Wall Street puede estar cerca. Cuidado, la burbuja se puede extender mucho tiempo. Como decía Keynes, un mercado se puede mantener mucho más tiempo irracional que un inversor solvente. Pero, y no digo en muchos que haya que liquidar toda la inversión en renta variable para nada. Nosotros siempre estamos invertidos un pequeño porcentaje, pero sí empezar a rotar en caso de que vayamos viendo riesgos como el que estamos comentando. No es el único que tenemos que ver, spreads de crédito muy importante, los inventarios, como bien comento, también el nivel de cash que tienen las familias, son muchos indicadores que tenemos que vigilar y que iremos contando aquí en Trading. Pero desde luego, riesgos de cola fuertes que tenemos, aquí lo dejo grabado, para que quede en la hemeroteca, ¿no? Y luego me podéis echar en cara si fallo. Evidentemente un inversor tiene que mojarse y tiene que plantear escenarios en función de los cuales invertir. Al final no tenemos una bola de cristal, son todo probabilidades y aquí en Trading Pro tratamos de ser lo más honestos y transparentes posibles. Seguimos avanzando, vamos con la siguiente imagen. Vamos a salir un poco de los mercados financieros y vamos a la economía real, si os parece. Fijaros, Estados Unidos se queja Donald Trump mucho de que está perdiendo su potencia como industria, como manufactura, ya no producen el famoso producto americano, al haber tenido el dólar como divisa reserva. Lo que se ha dedicado a hacer Estados Unidos, lo que Charles de Gaulle decía que era el gran privilegio, era importar bienes y servicios, importar riqueza real y exportar dólares, ¿no? La gallina de huevos de oro, ¿no? Parece ser, pero claro, eso ha hecho que Estados Unidos vaya perdiendo posiciones como país productor y Donald Trump pues quiere cambiar un poco el rol de eso, ¿no? Bueno, pero es que vamos a ver una segunda consecuencia negativa de tener ese rol, de que el dólar sea la divisa reserva. Vamos a poner en grande esta imagen que también es muy interesante, lo colgaba Lynn Alden en su perfil de Twitter y fijaros cómo el hecho es que los países que tienen superavitarios, ahí lo veis, Japón, Alemania, China, es decir, países que exportan más de lo que importan, al final son los que tienen una posición neta en inversiones. ¿Qué pasa? Que China, ¿qué hace con los dólares que recibe? China vende teléfonos móviles, vende bienes y servicios a Estados Unidos y recibe dólares. Con esos dólares lo que hace China es invertir en bolsa estadounidense. Al final acaba siendo propietario de las corporaciones más grandes de Estados Unidos. Lo mismo que vemos ahí Alemania, lo mismo que Japón. Alemania, por ejemplo, se ve muy claro cómo vienen comprando pues esos. Alemania exporta más de lo que importa, recibe sus euros, que al final acaban llegando a la población. Esa población lo que hace es comprar, por ejemplo, vivienda en la costa española, ¿no? Es un ejemplo que se dice mucho, pero creo que queda más claro con esa relación entre China y Estados Unidos, que están en esa guerra comercial, y cómo el hecho de que Estados Unidos al final sea un país deficitario, es decir, que importa más de lo que exporta, que parece, la intuición nos dice que es muy favorable, ya que parece que tiene un consumo gratis, ¿no? Oye, pues yo importo bienes y servicios, exporto papelitos y oye, pues perfecto, ¿no? El papelito no me cuesta nada hacerlo y cuidado, los bienes y servicios hay que fabricarlos, hay que tener trabajadores, horas de trabajo, productividad, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, claro, no hay almuerzo gratis en economía, nunca lo ha habido y nunca lo habrá. Por lo tanto, la consecuencia, la segunda derivada que diría Henry Hazlitt, es que mientras estás en esta dinámica, los chinos, con esos dólares, lo que están haciendo es comprar los activos financieros de Estados Unidos y, de forma invisible, están empezando a ser propietarios de las grandes corporaciones, de las grandes empresas de Estados Unidos, de Silicon Valley, pues del S&P 500, básicamente todo Wall Street. Así que mucho cuidado porque sé que es una medida proteccionista la de Donald Trump, pero desde luego hay que entender también los riesgos que tiene pues ser un país deficitario y tener la divisa reserva, como es el dólar, que parece que es un gran privilegio, pero esconde grandes castigos y aquí los estamos, como siempre, explicando. Vamos con la siguiente imagen, avanzamos a la cuarta.
Y ahora os voy a contar, dentro de esta espiral de deuda en la que está Estados Unidos, vais a ver cómo esta imagen pone los pelos de punta. Aquí la tenéis. Y decirme si esto es crecimiento real. Vais a ver, desde el año 2020, COVID-19, lo que ha crecido la deuda y lo que ha crecido el PIB nominal. Vamos a ponerlo en grande. Quiero que lo veáis vosotros y reflexionéis un poco de esta imagen. Fijaros, en la parte de la barra naranja, ahí tenéis lo que ha cambiado la deuda pública en Estados Unidos, lo que ha aumentado una barbaridad. Y tenéis, por otro lado, el crecimiento del PIB nominal. Ahora os pregunto, ¿esto realmente es crecimiento? Contestar, ¿no? Si esto realmente es crecimiento o realmente es una crisis de deuda soberana como la copa de un pino. Es que tenemos que ser un poco sinceros, ¿no? Si tú te endeudas para consumir, realmente sí, hombre, el PIB va a mostrar como que se crece. Esto es como decía Keynes, ¿no? Si tú realmente contratas a un obrero para acabar un agujero y luego taparlo, está generando actividad. Pero ¿realmente eso es crecer? Es que es por eso el PIB es una medida, un indicador malísimo de crecimiento al no computar, al no contar la deuda. Lo que está haciendo Estados Unidos es lo que se ve en esta gráfica. Es que se está endeudando para crecer. Se está endeudando para consumir. Oye, yo mañana voy a un banco, le pido un crédito y voy a cenar me hago 3 viajes, no estoy generando ningún valor, no estoy creciendo. Eso sí, computa como actividad económica. Ahora la gran pregunta es, ¿esto a futuro es sostenible? No, Estados Unidos cada vez es que ya ni siquiera ha generado crecimiento con la deuda que ha creado. Pero es que desde los últimos 10, 20, 30, 40 años cada vez requiere más unidades de deuda para crecer menos. Esto es muy peligroso, lo que se conoce como la trampa de deuda, ¿no? Se está estancando el país. La gran pregunta es, ¿dónde va a acabar todo esto? Desde mi punto de vista, en los últimos 4 años, pues oye, no se debería poder hablar prácticamente de crecimiento en Estados Unidos, porque sí, ha crecido, aquí se ve en la barra azul, esto es lo que nos enseñan a todo el mundo, pero la gente esconde la barra naranja. Y es que para crecer eso, está siendo todavía más. Bueno, pues claro, esto lo tendrá que pagar alguien a un futuro. Esto es el problema del cortoplacismo político, ¿no? Que a los políticos les interesa solo la barra azul, a pesar de que en un futuro vaya a estallar la barra naranja. Claro, ya será otro al que le estalle. Como decía Keynes, a largo plazo todos muertos, ¿no? Pero bueno, la fiesta, como decía antes, no hay almuerzos gratis en economía. Y desde luego, yo aquí esto no lo considero como un crecimiento real de Estados Unidos. Yo personalmente. Ya habrá diferentes pues, opiniones económicas o políticas, incluso aquí tenéis la mía, ¿no? Espero también la vuestra. Y bueno, creo que con esto acabamos. No sé si nos queda alguna. Sí, nos queda una imagen más. Vamos a ponerla, la última en esta sección. Vamos a poner la última así, que es muy interesante, ya volcándonos a nivel retail. ¿Qué podemos hacer en este entorno que siempre comentamos aquí en la conexión macro? Fijaos qué interesante, ¿eh? Es una imagen interesantísima y muy didáctica. Vamos a poner en grande, ya la comentamos. Fijaros, esto es lo que esta gráfica, que parar el vídeo si queréis, porque es, como digo, muy ilustrativa, muestra lo que hubieras perdido por adquisitivo si hubieras mantenido tu dinero en un banco, ya no debajo del colchón, en cash, ni mucho menos, no, en un banco, en un pasivo bancario, en un depósito, ¿verdad? A la vista, frente a haber invertido en, por ejemplo, oro o en acciones, poner acciones de valor, ¿no? En este caso, por ejemplo, cualquier ETF de Eurostoxx, del S&P 500, de cualquier índice. Bueno, haber mantenido tu dinero en un banco, en una cuenta bancaria, que es lo que hace casi todo el mundo, se considera ahorro. Yo creo que ese ahorro es deleznable, es malísimo, porque, fijaros, va perdiendo poder adquisitivo. Habrás perdido, fijaros, en los últimos 4 años, un 20% de tu poder adquisitivo. 20%. ¿Sabéis lo que cuesta ganar un 20%? Pues fijaros, es básicamente, y la gente no es consciente, de esto no es consciente, lo ha perdido por ahorrar en su banco. Por ahorrar en su banco, lo que parece algo totalmente positivo. Lo que cuesta ahorrar, ¿verdad? Que es no consumir en el presente, ¿no? Tener una preferencia temporal de largo plazo. Bueno, fijaros cómo te van carcomiendo, ¿verdad? Porque los pasivos bancarios no se ajustan nunca a la inflación. Los bancos tienen una especie de oligopolio, nadan en un exceso de reservas, por lo tanto no tienen que remunerar sus depósitos, ¿verdad? Y lo que hace es pagarlo el consumidor, además el consumidor ignorante que mantiene su dinero en el banco pensando que está ahí seguro. Hombre, seguro puede estar. Lo que pasa es que va perdiendo valor, al igual que lo va perdiendo el cash, prácticamente en la misma cantidad. Sin embargo, lo que debemos hacer para de todos, quizá debemos dejar en el banco para 5 o 6 meses de gasto, nada más, el resto debe estar todo invertido y siempre en activo real, ahí os pongo el ejemplo del oro, o sobre todo activos financieros cuando hablamos de renta variable, una cartera
por ejemplo, de acciones. Bueno, ya ahí cada uno en función de su perfil tendrá que valorar cómo estructurar sus portfolios, ¿no? Pero una diversificada con commodities, con activos reales, como tratamos de enseñar aquí en Trading, pero no. El caso es evitar ahorrar en pasivos bancarios o en cash, porque por desgracia estamos en un mundo inflacionario. La inflación además la crean los gobiernos, que son los máximos beneficiados de esa propia inflación, ese impuesto invisible que machaca sobre todo a las clases más humildes, que son las que no tienen el conocimiento financiero para protegerse de todo esto, que ni siquiera son en muchos casos conscientes, ¿no?, de ese robo al que están siendo sometidos, ¿no? Tremendo. Bueno, ahí lo dejo para poner la guinda, pues un poquito a esta sección donde hemos hablado de la inversión de la curva, de cómo puede afectar a los mercados, también de que el TLT o los bonos pueden ser una trade interesante, y podemos ver algún techo a largo plazo, quizá 2024-2025 en bolsas, es una opinión personal. Hemos visto también, bueno, pues cómo afecta el rol de hegemón a la hora de divisa reserva de Estados Unidos, que no crece realmente como nos dicen, en esa espiral de deuda, y sobre todo cómo protegernos de todo este entorno de represión financiera e inflación a través de conocimiento financiero, de educación financiera, que es lo que enseñamos aquí en Trading Pro. Con esto me despido. Como siempre, mando un abrazo fuertísimo, José Basagoiti. Muchos besos. Chao.